¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío tan grande que cambió por completo el curso de tu vida? Sumerjámonos en el mundo de nuestro personaje principal, un joven llamado Alex. Alex, como muchos de nosotros, llevaba una vida bastante normal. Se despertaba cada mañana, se dirigía a un trabajo que no le gustaba especialmente y luego regresaba a un apartamento tranquilo. La monotonía de su existencia era a la vez reconfortante y asfixiante, una paradoja que lo dejaba inquieto. Anhelaba un cambio, emoción, algo que alterara el ritmo constante de su existencia. Entonces, un día, la vida decidió responder a su súplica silenciosa. Un desafío, de escala monumental, llamó a su puerta. A Alex le diagnosticaron una forma rara y agresiva de cáncer. Era el tipo de noticia que hace que tu mundo deje de girar, el tipo de noticia que te hace reevaluar cada decisión que has tomado. Pero esta no es solo una historia sobre la enfermedad. No, esta es una historia sobre la resiliencia, sobre el espíritu humano y sobre el poder de la esperanza. Alex, ante un diagnóstico que cambiaría su vida, tenía dos opciones. Podía dejar que el peso de sus circunstancias lo aplastara, o podía mantenerse erguido, enfrentar su desafío de frente y luchar con todo lo que tenía. Alex eligió lo último. Decidió no solo luchar contra su enfermedad sino utilizarla como catalizador del cambio. Comenzó a vivir su vida con una urgencia que antes le había faltado. Amaba más profundamente, reía más y apreciaba cada momento que se le concedía. Su desafío se convirtió en su motivación, su fuerza motriz, su razón para ir más allá de los límites de lo que creía posible. La historia de Alex no es única. Todos enfrentamos desafíos, obstáculos que parecen insuperables, problemas que sentimos que nos van a quebrar. Pero es en estos momentos, cuando nos llevan al límite, cuando descubrimos nuestro verdadero potencial. Encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos, un coraje que no creíamos tener y una determinación que puede mover montañas. Lo que él no sabía era que su viaje de superación apenas había comenzado. A medida que los días se convirtieron en semanas, la lucha se convirtió en su compañera constante. Cada mañana, se despertaba con una realidad que estaba muy lejos de los sueños que alguna vez había tenido. Su vida se había convertido en una batalla cuesta arriba, un ascenso implacable sin cima a la vista. Su lucha no fue solo física. Fue una batalla mental, una guerra contra sus propios pensamientos y miedos. Su mente se convirtió en un campo de batalla, los ecos del fracaso y la derrota de sus constantes enemigos. Los obstáculos que tuvo que superar no fueron solo obstáculos tangibles, sino también cadenas invisibles de dudas y desesperación que pesaban pesadamente en su corazón. Los días eran largos y arduos, y cada noche apoyaba la cabeza en la almohada, con el sabor de la derrota todavía fresco en los labios. El mundo parecía estar en su contra y sus sueños parecían más recuerdos lejanos que metas alcanzables. Estaba frustrado, sí, pero también había una corriente subyacente de determinación que lo recorría. Era como un fuego que ardía lentamente, una chispa que se negaba a apagarse. Sus luchas fueron inmensas, pero también lo fue su determinación. No iba a dejar que sus circunstancias lo definieran. Los obstáculos en su camino no fueron para disuadirlo, sino para demostrar que su viaje valía la pena. Pero en esta lucha no estaba solo. Estaba rodeado por un coro de voces, los ecos de aquellos que habían enfrentado sus propias batallas y habían salido victoriosos. Sus historias de resiliencia y perseverancia se convirtieron en su faro de esperanza, guiándolo en sus momentos más oscuros. Su lucha no fue una señal de derrota, sino un testimonio de su fuerza. Fue un reflejo de su coraje y su inquebrantable fe en sí mismo. A través de su lucha, estaba aprendiendo el verdadero significado de la resiliencia. Estaba descubriendo su propia capacidad de resistencia y tenacidad. En medio de su lucha, encontró una fuente inesperada de fortaleza. No fue en las victorias que había obtenido, sino en las batallas que siguió librando. Estaba en su determinación de seguir adelante, de seguir esforzándose, sin importar lo duro que fuera el viaje. Fue en su capacidad para levantarse, una y otra vez, contra todo pronóstico, donde encontró su verdadera fuerza. A veces, es en nuestras horas más oscuras cuando encontramos nuestra mayor fortaleza. Nuestro protagonista, en medio de su lucha, estuvo a punto de darse por vencido. Pero, como suele ocurrir en la vida, fue en ese mismo momento cuando la marea empezó a cambiar. El punto de inflexión no se produjo en forma de un gran acontecimiento ni de una revelación dramática. No fue un rayo inesperado, sino un susurro en el viento, un cambio sutil en su perspectiva que lo impulsó a actuar. No había ninguna fuerza externa, ni mentor, ni píldora mágica. Más bien, fue una conversación tranquila consigo mismo, un momento de introspección que lo llevó a una profunda comprensión. Comprendió que su lucha, su desafío, no era un obstáculo diseñado para quebrarlo.
Fue un trampolín, un maestro, una oportunidad de crecimiento. Era su oportunidad de demostrarse a sí mismo que era más fuerte de lo que jamás creyó posible. Se dio cuenta de que no estaba solo en su batalla. Fue parte de una lucha universal, una experiencia humana compartida. Esta comprensión fue liberadora. Lo liberó de las cadenas de la autocompasión y le dio un nuevo sentido de propósito. Comprendió que tenía una opción. Podría elegir ser víctima de sus circunstancias o podría elegir ser el héroe de su propia historia. Fue este momento de elección el que marcó el punto de inflexión en su viaje. Eligió luchar, no contra su desafío, sino con él. Eligió abrazar la lucha, aprender de ella y crecer. Eligió convertir su dolor en poder, su miedo en combustible, su lucha en fuerza. Su perspectiva cambió. Ya no veía su desafío como un adversario monstruoso sino como un oponente digno. Un oponente que no estaba allí para derrotarlo sino para hacerlo más fuerte, mejor y más resistente. Su desafío ya no era un obstáculo sino un trampolín en su camino hacia el triunfo. Con una determinación renovada, se propuso conquistar su desafío de una vez por todas. El camino hacia la victoria está pavimentado con determinación, resiliencia y una fe inquebrantable en uno mismo. Este es un mantra que nuestro héroe había llegado a adoptar mientras recorría el camino a veces pedregoso, a veces suave, del autodescubrimiento y el triunfo. Comenzó a acumular pequeñas victorias, cada una de ellas testimonio de su espíritu indomable. Comenzó a esforzarse más allá de sus límites percibidos y, cada día, se hizo más fuerte, no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Cada victoria, por pequeña que fuera, era como una gota en el océano, que llenaba constantemente su reserva de confianza en sí mismo y coraje. Hubo días de dudas, días de lucha, pero siempre se recordaría a sí mismo que debía mirar hacia atrás y ver hasta dónde había llegado. Los desafíos que alguna vez parecieron insuperables ahora eran peldaños, cada uno de ellos un testimonio de su fuerza y resistencia. Nuestro héroe encontró fuerza en lugares que nunca supo que existían dentro de él. Aprendió que la verdadera victoria no proviene de la superación de un desafío único y monumental, sino de la búsqueda incesante del crecimiento, el esfuerzo constante por mejorar y la fe inquebrantable en uno mismo. Su viaje no consistió simplemente en superar su desafío, se trataba de descubrir las profundidades de su potencial, el alcance de su resiliencia. Descubrió que era mucho más fuerte, mucho más capaz de lo que jamás había imaginado. Se dio cuenta de que su verdadera fuerza no residía en sus habilidades físicas, sino en su espíritu inquebrantable, su determinación infatigable y su fe inquebrantable en sí mismo. Cada paso de su viaje, cada pequeña victoria, lo acercó a su objetivo final. Y con cada paso, se volvió más fuerte, más resistente y más decidido. Ya no era el hombre que solía ser, era un hombre nuevo, un hombre más fuerte, un hombre victorioso. Y así, a través de su viaje de superación, descubrió su verdadero potencial y salió victorioso. Su historia es un testimonio del poder de la determinación, la resiliencia y la fe en uno mismo. Es un recordatorio de que todos somos capaces de alcanzar la grandeza, de superar nuestros desafíos y de descubrir nuestro verdadero potencial.